Continuando con el refuerzo de la teoría estática, vamos a resolver un problema de aplicación de la primera y segunda condición de equilibrio. Nos dice, la viga homogénea de la figura pesa 40 newton y está articulada en A. Dice, ¿cuál es el ángulo que hace el cable con la horizontal? Este cable con esta horizontal, o sea, con la viga. Y B, ¿cuál es la tensión del cable y la fuerza que hace el pivote en A? Entonces aquí hay una fuerza que hace el pivote en A, que es una fuerza inclinada, y vamos a hallar la tensión del cable. Entonces para ello vamos a realizar una figura con todas las fuerzas aplicadas al problema. Entonces tenemos, realizamos un plano cartesiano, coordenadas x, y, y en la figura ubicamos todas las fuerzas. Entonces la fuerza del pivote va en este sentido, la fuerza del pivote, que se descompone en dos, una para el eje X y una para el eje Y. Aquí tenemos que el peso de la barra, en teoría dijimos que si el peso es uniforme, o sea, se distribuye por toda la barra, se coloca en el centro de la barra, o sea que está a 1.5 del punto A, del punto o el pivote A, que es el eje de rotación. Y acá tenemos la tensión, que ella también se descompone en una para el eje Y y en una para el eje X. Y tenemos aquí el peso que nos da, que está sobre la barra, que es de 60 newton. Entonces nos piden vamos a mirar a ver, nos piden allá la tensión, el ángulo y la fuerza que hace el pivote. Entonces para ello aplicamos la primera condición de equilibrio. Entonces, ¿qué nos dice la primera condición de equilibrio en forma general? Que la suma de las fuerzas es igual a 0. Pero aquí como tenemos fuerzas en el eje Y y en el eje X, entonces tenemos que hacer suma de fuerzas en el eje X igual a 0 y suma de fuerzas en el eje Y igual a 0. En el eje X, ¿qué tenemos? Tenemos la fuerza en X del pivote y la tensión en X de la cuerda. Entonces, en sentidos contrarios, y es igual a 0, y a eso lo llamamos ecuación número 1. Suma de las fuerzas en Y. Entonces, ¿qué tenemos en la suma de las fuerzas en Y? Tenemos fuerza en Y, que hace el pivote, más la tensión en Y, que es la componente de la tensión, menos los 40 newton, que es el peso de la barra, menos los 60 newton, que es el peso que está suspendido en la barra. Entonces, haciendo operaciones, eso es igual a la fuerza en Y más la tensión en Y menos 100 igual a 0, y a eso lo llamamos ecuación número 2. Tener en cuenta que la tensión en X es T por el coseno del ángulo y la tensión en Y es igual a T por el seno del ángulo, ya que el ángulo el ángulo θ está con respecto a la horizontal, y anticipadamente habíamos calculado que el coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces el adyacente es 3 y la hipotenusa es 5, y el seno de θ es cateto opuesto, que es 4, sobre la hipotenusa, que es 5. Entonces más adelante esos valores los iremos a reemplazar. Bien, entonces de la ecuación 1 tenemos que Fx, o sea la fuerza en X del pivote, menos T coseno de θ, que es Tx, es igual a 0, despejando. Entonces tenemos que Fx es igual a T por el coseno del ángulo, a eso lo llamamos ecuación número 3. Bien, tenemos que de la ecuación 2 se obtiene, de esta ecuación 2 podemos obtener Fy más Ty, que Ty es T seno del ángulo, menos 100 newton es igual a 0, despejando Fy, ¿sí? Tenemos que Fy es igual, 100 pasa para el otro lado positivo y esto pasa a negativo, entonces sería 100 newton menos T por el seno de θ. ¿Sí? Así como hicimos acá, Fx menos T coseno de θ igual a 0, despejamos y nos quedaría Fx igual a T coseno de θ, y tenemos aquí también entonces la ecuación número 4. Dejamos planteadas, ¿por qué? Porque no conocemos a Fx ni conocemos a Fy, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, entonces pasamos a aplicar la segunda condición de equilibrio. Entonces, ¿qué nos dice la segunda condición de equilibrio? Que la suma de los torques en un punto de rotación debe ser igual a 0. Entonces aquí escogimos el punto del pivote A. Quiere decir que la suma de los torques en A es igual a 0. Entonces recuerde que un
un torque es positivo cuando gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, o sea, en ese sentido, y es negativo cuando gira en el mismo sentido a las manecillas del reloj. Aquí el punto de giro es el punto A. Entonces tenemos TY positivo, ¿sí? Positivo porque va a girar en este sentido, ¿sí? TY por la distancia, por esta distancia que es 3 metros, menos 40 por esta distancia, que esta distancia pues es 1.5 porque está en el centro de la barra, menos 60 que es este peso por 3 metros que está con respecto al punto. Eso es igual a 0. Entonces, TY, como dijimos, TY es igual a T por el seno del ángulo, multiplicado por 3 metros, menos 60, la multiplicación, menos 180 igual a 0, pero seno de teta dijimos anteriormente que seno de teta es igual a 4/5. Entonces T por 4/5 por 3 nos haría 240 metros, realizamos operaciones, fíjese, el 5 está dividiendo, pasaría a multiplicar a 240, y aquí 4 por 3 me da 12, está multiplicando, pasaría a dividir, entonces por lo tanto la tensión es igual a 100 newton. Bien, para hallar el ángulo que forma el cable con la viga, pues tenemos que hallar TX, el valor, y TY. Entonces TX, miren, observen, TX es igual a T por el coseno, a 100, atrás vimos que el coseno era igual a 3/5, multiplicamos y dividimos por 5 y nos da 60 newton. TY, entonces TY también, como dijimos, TY es igual a T por el seno, 100, que es la tensión, por el seno que hallamos antes 4/5 y nos dio 80. Y por teoría dijimos que el ángulo que forma con la horizontal el cable es tangente a la menos 1 de la componente en Y sobre la componente en X. La componente Y vale 80 y la componente en Y vale 80 y la componente en X 60. Al hacerlo en la calculadora usted marca chip tan y le sale el ángulo que es igual a 53.1 grados. Bien, para hallar la fuerza que ejerce el pivote, entonces debemos hallar F en X y F en Y. Entonces, de la ecuación que tenemos arriba, de la ecuación 3 que tenemos Fx igual a T coseno, y de la ecuación 4 que tenemos Fy es igual a 100 menos T seno de teta, reemplazamos acá, observen, se nos queda que T vale 100 por el coseno de teta que es 3/5 y nos daría 60 newton, y eso es Fx. Fy es 100 menos T seno del ángulo, ¿sí? También reemplazamos 100 menos 100 que es la tensión por el seno que es 4/5, al hacer operaciones me daría 20 newton. Y la fuerza es un vector, y como se descompone en dos, en Fx y en Fy, entonces la resultante de la fuerza es la raíz cuadrada de Fx al cuadrado más Fy al cuadrado. Fx lo calculamos, nos da 60 newton al cuadrado, Fy lo calculamos, 20 newton al cuadrado, haciendo operaciones y sacando la raíz nos daría 63.24 newton. Espero que con esta explicación esté preparado para la evaluación. Y junto con el video número 1, que está la teoría, ¿sí?, aplicada a la estática, el tema de estática, primera y segunda condición de equilibrio. Listo. Que les vaya bien en su evaluación.